Vamos a hablar de economía porque si algo quedó claro en los últimos 2 años es de la pérdida del poder adquisitivo de los asalariados, de los trabajadores, algo que el propio presidente Alberto Fernández se ha encargado de destacar tanto en la campaña como en este primer tramo de su gestión que va rumbo a cumplir su primer mes ya en la Casa Rosada y ha hablado en infinidad de ocasiones sobre la necesidad de restituir ingresos en el bolsillo de la gente. Bueno, ¿cómo hacerlo? Esa es la clave. Ayer el economista Gabriel Rubinstein de la consultora Gabriel Rubinstein y Asociados, de paso también por el Banco Central durante la gestión del ministro Lavagna, habló y se refirió a este tema en las redes sociales, escribió en Twitter la necesidad de justamente restituir el poder adquisitivo de los salarios, pero cuidado con la velocidad de esa restitución, planteó Rubinstein, no se lo puede hacer de manera acelerada porque eso va a desarticular aún más la cuestión económica. Gabriel Rubinstein gentilmente nos atiende y ya lo estamos saludando. Gabriel, ¿cómo le va? Buen día. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿qué es esto de cuidado con la velocidad de la recomposición de los ingresos? Bueno, si los salarios intentaran recuperar todo lo perdido en estos últimos 2 años, digamos, se produciría, digamos, 2 cosas. O una aceleración inflacionaria porque el dólar subiría más o menos cerca de lo que suban los salarios, frustrando el intento de recuperación, o un atrasamiento del dólar. O sea, Argentina estuvo expuesto a un ajuste macroeconómico, más allá de las críticas que uno puede hacer al gobierno anterior. Lo cierto es que Argentina como país se quedó sin financiamiento, y eso provocó la necesidad de tener un dólar más alto, entre otras cosas. Entonces, la manera de mantener el dólar más alto es que no se licúe en el tiempo. Y hay una relación inversa entre el salario real y el dólar. Si el salario real, el poder adquisitivo de los trabajadores aumenta mucho, significa que el dólar se está atrasando. Y viceversa, ¿no? Cuando el dólar aumenta mucho es que se están depreciando los salarios. Eso es inevitable, es como una cuestión matemática. Y entonces, si uno quiere, por voluntarismo, que todo el mundo esté mejor rápidamente, y bueno, vamos a tener un dólar barato y una posible crisis macroeconómica adicional en puertas que finalmente frustre eso. Es decir, hay que considerar que la recuperación salarial puede ser persistente, pero tiene que ser moderada en el tiempo, mientras la economía va creciendo y mientras los salarios pueden ir aumentando en parte por el aumento de la productividad, que justamente sería ese crecimiento de la economía. Entonces, es importante que esto sea así, porque si no el programa económico se va a tornar inconsistente. Claro, tiene que haber un aumento salarial sustentable y no ficticio o voluntario de alguna manera. Sí, es normal en Argentina que queramos apresurar las cosas y que nos cueste andar por caminos persistentes en el tiempo. Entonces este es un riesgo que existe, ¿no? Es un riesgo que está latente. Creo que el gobierno tiene conciencia. Por lo menos el otro día veía un trabajo de Martín Culpas donde habla de este tema, coincide con que tiene que ser algo paulatino, pero hay que ver si lo entienden todos los actores, porque después están las pujas, ¿no? Claro. De recuperar. Pero bueno, la misma lógica que el gobierno tiende a aplicar con las jubilaciones que no son la mínima, es decir, que no se puede, que dicen, bueno, son impagables, que no se puede indexar todo como estaba establecido, tampoco se puede indexar los salarios. En el caso de salarios, el tema es más fuerte porque la suba de salarios impacta decididamente y muy directamente en los costos. Aproximadamente más del 40% de los costos de cualquier producto que vemos en góndolas tiene una componente salarial. O sea que es el principal componente de costos en la formación de precios, y si aumentan mucho los salarios no va a haber más remedio que aumentar los precios. Y si encima no se quiere atrasar del dólar, va a aumentar el dólar, con lo cual los precios van a seguir aumentando y vamos a tener una espiral de precios dólar-salario
que va a ser muy difícil bajar la inflación. Bueno, y mientras tanto, ¿cómo ve el dólar hoy? Que tenemos un abanico de nuevo, han vuelto una infinidad de cotizaciones y de tipos de cambio distintos de acuerdo a dónde se mire. Bueno, sí, el impuesto al turismo, o el impuesto solidario, como se dice, ha hecho que el dólar blue también entienda ese valor. Sí. Las brechas no son buenas en general porque inducen a buscar la manera de eludirlas y de tratar de conseguir los dólares baratos y obligan a tener esquemas de controles muy férreos. Pero bueno, era un poco inevitable en este contexto. Digamos, creo que no fue la mejor alternativa de la forma que se implementó el impuesto al turismo, porque justamente obligó al dólar blue, que estaba tranquilo, estaba menos del 10% para estar cerca del 30%, ¿no? Entonces sí. No hay un problema. Pero bueno, el gobierno hoy privilegia otras cosas, se puede entender, pero si la brecha va a aumentar, sea porque el dólar, lo más importante en todo esto es que el dólar oficial, el de 60, 63, no se atrase, empiece a aumentar apenitas por debajo de la inflación. Apenitas significa contemplando la inflación internacional, que es el orden del 2% anual. Entonces, el dólar no debería atrasarse de aquí en más, porque si no va a traer problemas. Y bueno, entonces, si el dólar oficial no se atrasa, uno puede suponer que las brechas cambiarias no van a superar el 30%. Pero si el dólar se atrasa va a ser un problema. El otro problema sería si hay una expansión monetaria desmedida, y en ese caso también las brechas van a subir, y ahí también vamos a tener más inestabilidad financiera, ¿no? Bueno, allí hay dos tentaciones, está todo por verse. Ahí uno puede tener la mirada positiva de que el gobierno, el Banco Central han dicho que van a ser cuidadosos con la emisión monetaria, el gobierno está siendo cuidadoso fiscalmente, y pienso que hay bastante conciencia que no hay que atrasar el tipo de cambio, así que esperemos que todo eso se plasme en la realidad, ¿no? Bueno, ahí hay dos tentaciones siempre de la política, ¿no? Atrasar el tipo de cambio e inyectar dinero o hacer andar la maquinita por el otro, ¿no? Sí, pero también hay bastante conciencia de que, lo han dicho, si nuestras clases dirigentes, los que tienen que gobernar, no se dan cuenta de ciertos problemas, o cuando se dan cuenta igual los omiten por una ventaja de corto plazo, y bueno, obviamente que siempre vamos a estar mal así, ¿no? O sea, obviamente que la clase dirigente es la que tiene la mayor responsabilidad cuando detecta problemas y es consciente de estos problemas que hemos enumerado, de que no se puede, ya lo dijo públicamente el ministro de Economía, que no se puede darle a la maquinita y que no se puede hacer el tipo de cambio. Si son conscientes, bueno, lo menos que uno espera, siento que ellos tienen todos los resortes del poder, que lo cumplan, ¿no? Porque si no, y bueno, seremos una vez más una fantochada o una chanta, como se dice, haremos las cosas mal una vez más, ¿no? Una de las prioridades que se viene diciendo desde la gestión de Alberto Fernández, prioridad número uno, por un lado, lo que hablábamos recién, recomponer el ingreso de la gente, por el otro lado, el problema grande que enfrenta la gestión es tratar de renegociar la deuda externa. ¿Cómo ve ese punto? Y sí, bueno, estamos esperando que haya una oferta concreta de deuda, tanto para la ley de Argentina, que haya una decisión al respecto, y que haya una oferta para los acreedores externos, que ahí requieren mayorías del 75% en algunos casos, del 85% en otros, para aprobar lo que el gobierno justamente ofrezca y que se concrete lo más rápido posible todo el proceso. Una vez que se pone en marcha, puede durar 60, 90 días, y en esperar que lo hagan rápido, lo hagan bien, las condiciones están dadas, los bonos cayeron muchísimo, entonces están dadas las condiciones para que todos ganen, o sea, para que los que tenían bonos se sientan más aliviados de que la pérdida no es tan grande, y para que el gobierno logre los objetivos de extender los plazos, de pagar muy poco o nada en los próximos años, y pagar menos, en fin, están dadas las condiciones para un acuerdo. Ahora, bueno, es el gobierno obviamente el que tiene que dar el primer paso, y
yo hubiera esperado que lo dieran hace un mes atrás, la oferta, que ya lo tuvieran planificado desde el 28 de octubre. Bueno, el gobierno se tomó más tiempo, pero diría que sería importante que lo hagan cuanto antes, ¿no? Bien, el límite es marzo, ¿no? No hay un límite, porque no hay un límite establecido, pero cuanto antes mejor, porque obviamente si no, mientras hay que pagar, Claro. y bueno, se complica cada vez más esa estrategia. O sea, si uno ya sabe que no va a poder seguir pagando, lo mejor es dejar de pagar cuanto antes. Entonces, cuanto más dilate la negociación, más complicado va a ser para Argentina, y en el fondo si se dilata mucho, de entrar en default. Pero para entrar en default, debería Argentina hacer una propuesta agresiva que no sea aceptada. Y ahí entra en un proceso complejo, y entonces eso nos llevaría a un default directamente. Pero todo el mundo cree que eso es evitable y hay voluntad de todas las partes para que eso sea evitable. Así que, y en este momento la deuda argentina no la tienen los fondos buitre, la tienen fondos normales del mundo que han invertido en Argentina, claro, que tenía una tasa un poco mejor que el resto y que valía la pena, y bueno, todos se han ensartado con la deuda argentina en todo el mundo. Y bueno, pero ahora todo el mundo ya sabe que va a haber que asumir pérdidas y están preparados para ello, ¿no? Entonces yo diría que el momento es óptimo para tratar de hacer una negociación rápida, y aparte, como el gobierno ha dado señales de que fiscalmente es responsable, también es un momento, digamos, muy adecuado, y no pienso que haya trabas del Fondo Monetario por eso. Así que yo diría que están dadas las condiciones para un acuerdo rápido, pero que tiene que actuar primero más rápido es el gobierno, mostrando cuál es la oferta, porque hasta ahora no lo ha hecho, ¿no? Bien, haciendo una propuesta. La última que le hago, ¿la suba de retenciones era de manual desde la economía, dado el contexto nacional? Y sí, porque era la forma más rápida digamos, más concreta de conseguir recursos que otros sectores no pueden dar en esas magnitudes. Entonces, era de cajón, no es, llamémosle así, no es algo deseable ni mucho menos, pero yo diría que parecía una de las pocas maneras de ir bajando el déficit. Y acordemos del paquete, más o menos, que para poner en cifras muy redondas, de 9.000 millones de dólares, del paquete fiscal, la mitad es para bajar el déficit y la mitad es para redistribuirlo, para sacarle a uno y darle a otros. Siempre que se hace eso, puede haber una discusión, porque obviamente un productor que no la está pasando bien, y encima con estos impuestos dice, ¿cómo? ¿Y por qué yo soy el que tengo que ser solidario con otros? Que a mí no me va muy bien, me va apenas si llego a lo mejor o a fin de mes, o la situación está muy en el margen. Entonces, siempre hay un tema que uno puede decidir qué es justo y qué no es justo, ¿no? Pero bueno, pero para eso está digamos, la política, que tiene que dirimir para bien o para mal, o justicia o no justicia, siempre va a ser polémico, a quién darle y a quién sacarle, ¿no? Pero bueno, yo diría que era de cajón, que el aumento, y hasta el 30% se pensaba. Y ahora, bueno, el gobierno ha hecho esta discusión de los 3 puntos más de retenciones, lo ha suspendido para negociarlo, dado un poco también la bronca que hay en el sector, ¿no? Entonces yo diría que, bueno, ahí hay una zona de negociación que podría llevar a que, bueno, finalmente la disconformidad del agro se modere, y lo más importante desde el punto de vista productivo es que la presión impositiva no lleve a bajar mucho la producción, sino que sea un efecto muy marginal, porque si no, también terminaría saliendo bastante mal la jugada, ¿no? Claro. Habría menos producción, y por lo tanto eso sería contrario al espíritu de reactivar la economía, ¿no? Sí, claro, lo que se gana por un lado se pierde por el otro, ¿no? Sí, pero digamos que estamos en esos tipos de equilibrio. Yo creo que con el aumento, por lo menos hasta el 30% de la soja, el agro podría darse por, no digo satisfecho, podría decir, bueno, está bien, hasta acá llegamos. Después, históricamente, van a seguir tratando de que bajen las retenciones, porque sigue siendo un impuesto malo, pero todos los impuestos son malos, y estamos en un momento donde también se reconoce que hay que bajar el déficit, ¿no? También está el tema, a veces simbólico, no sé, no tanto, de la baja del gasto público, político,
donde ahí hay muchísimo que hacer, pero también, por ejemplo, en los últimos años o lustros ha aumentado tremendamente el empleo público, que ya era sobrante en la Argentina desde siempre, ahora es muy sobrante, pero todos sabemos que detrás de un empleo público, especialmente en muchas provincias, opera como una especie de seguro de desempleo. Sí, Si claro. la gente no le pagan eso, no tendría de qué vivir. Claro, claro. Es cierto que sería mejor un seguro de desempleo amplio y no que haya gente ocupando lugares y haciendo como si trabajara o creando una idea de que eso es necesario cuando no lo es. Es un tema tan estructural, tan difícil, que requiere tanto esfuerzo para ver cómo suplir el empleo improductivo del sector público por empleo productivo del sector privado, que no podemos imaginar una solución de una medida. Entonces, lamentablemente, en muchos casos hay que bancar el gasto público tal como viene, y es medio fantasioso pensar que se pueda bajar en corto plazo. Por supuesto está lleno de bolsones que sí se puede bajar, pero si uno quiere hacer, y uno puede decir el tema del ejemplo político, pueden nombrar a los asesores, pueden digamos, lo que se llama el ajuste de la política. Eso podría venir, sería bueno que sucediera, pero también sabemos que es un poco más simbólico en los números Sí, que real. claro. Los grandes números están en los grandes niveles de sobreempleo público, especialmente en las provincias, no tanto en la nación, y eso es un tema dificilísimo de solucionar, y mientras tanto no hay más remedio que bancarlo. Bien, bien. Gabriel, le agradecemos mucho estos minutos, ha sido muy amable. Gracias a ustedes. Adiós. Gabriel Rubinstein, el economista de Gabriel Rubinstein y Asociados de la consultora, bueno, analizando este tema de la recomposición de los salarios. Primero, esto que tiene que ver justamente con estos 4.000 pesos que se van a inyectar en el bolsillo de los trabajadores privados entre enero y febrero. En enero 3.000 y se le van a agregar otros 1.000 a partir de febrero a cuenta de las próximas paritarias. Y el eje, uno de los ejes que planteó el gobierno apenas asumió Alberto Fernández, fue recomponer el bolsillo de los trabajadores para tratar de reimpulsar el consumo. Bueno, ¿cómo hacerlo? Rubinstein dice, bueno, hay que ir de a poco. No se puede acelerar más de lo debido porque eso va a desajustar otras cuestiones y va a terminar perjudicando o impactando de manera inversa en lo que se quiere lograr. Y después hablando de la deuda externa y finalmente de las retenciones al agro, algo que desde la economía parecía de manual.